pues obviamente que si la gente se queda sin alternativa, pues va a ser mayor el esfuerzo que tienen que hacer los migrantes para que sus hijos puedan estudiar allí y por tanto ya tienen que pagar colegios privados, universidad privada, etcétera, que es lo que favorecería esas políticas en últimas que no cumple el Estado. Nosotros creemos que es necesario que los migrantes, que sus redes, que sus articulaciones luchen porque estos derechos de los trabajadores migrantes se cumplan. Tenemos un largo serie de convenios en el marco de la Organización Internacional del Trabajo que tampoco se cumplen y que son obligación de los estados cumplirlas y sin embargo pues siguen sin hacerlo. Y quizás el punto esencial sobre el que seguimos moviéndonos tiene que ver en esta perspectiva con el cumplimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es decir, para nosotros la Declaración Universal de Derechos Humanos, este instrumento pues es básico. Y es básico porque sería el punto de entrada de la defensa de que el migrante es un ser humano como cualquier otro. Y en cuanto tal es también sujeto de esta Declaración Universal. El artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice: toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Eso se llama el derecho de libre circulación. Y ese derecho prima ante cualquier legislación nacional. Lo que ocurre es que los estados argumentan la soberanía del Estado para crear leyes de extranjería que retoman los viejos principios del derecho romano, donde solamente podían ser ciudadanos los romanos de sangre y los extranjeros tenían un derecho de segunda categoría. Eso está ocurriendo en la actualidad. Renunciando incluso a lo que Europa gestó, que fue este marco tras la Segunda Guerra Mundial de poder generar un marco distinto. ¿Y en qué situación nos estamos encontrando? En lo que el propio preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos nos plantea. Fíjense, considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajante para la conciencia de la humanidad, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos en masa, masacres, campos de concentración, robo de niños de los hogares, traslado por la fuerza de poblaciones de un lugar a otro, todo lo que hoy podemos denominar los crímenes de lesa humanidad, o los crímenes de guerra, o los propios crímenes de agresión. Y dice, miren, esta declaración, estos derechos humanos que se han proclamado como la aspiración más elevada del ser humano, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor, del miedo y de la miseria, disfruten de la libertad. Este es el sentido de por qué luchamos. El sentido de lo que está ocurriendo ahora con estas políticas xenófobas, con este recorte de derechos, con la justificación de políticas que el Ministerio del Interior, el señor Rubalcaba, ha adelantado políticas que llevan a que la policía en el ámbito local, lo estoy diciendo por Madrid, tengan dispositivos de cuotas para detención de inmigrantes por semana. En mi barrio, en Vallecas, son 50 detenidos por semana, llevados al centro de internamiento. ¿Y eso qué significa? Que la policía, como tiene que cumplir ese número de detenciones, pues se planta a la salida del metro, a la salida de los centros comerciales, a la salida de los locutorios. Se han dado situaciones gravísimas. Por ejemplo, en una ocasión entraron a un locutorio, había una menor de edad, una niña boliviana, que vivía en la quinta planta. El locutorio estaba en el bajo de esa misma finca, y cuando entran y la detienen y se la llevan, porque no tenía papeles, no tenía documentación, pues nunca identificaron que fuera una menor y prácticamente fue expulsada. Es decir, hay arbitrariedades supremamente graves en esta situación. Están generando una situación de miedo, están generando una situación de miseria, están generando una situación que realmente va rompiendo las posibilidades de libertad que tienen los seres humanos para buscar alternativas. Y por esa razón está surgiendo pues esto que a continuación dice el preámbulo, dice: considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho. ¿Qué está pasando con el régimen de derecho en este país? Cuando se está renunciando a principios básicos de la protección y la seguridad jurídica de las personas.
a fin de que el ser humano no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Este es un derecho fundamental. Esta legislación que acaba de aprobar en Estados Unidos, el estado de Arizona, que lleva precisamente a criminalizar, incluso afortunadamente la presión que se dio de manera enfática por parte no solo de las asociaciones de inmigrantes, sino por muchas de las organizaciones de derechos humanos en España, por muchísimas ONGs, por asociaciones de vecinos, por Izquierda Unida, por algunas de las fuerzas sociales, en torno a evitar la criminalización de los inmigrantes, por lo menos impidió parte de la normativa que se quería incorporar, que era criminalizar la solidaridad con la población inmigrante. Cosa que ha hecho Suiza, por ejemplo, cosa que ha hecho Alemania, que recientemente ha incorporado Austria, que en Francia la están discutiendo. ¿Y qué significa eso? Que si tú estás colaborando, llevas una persona en tu coche de un lugar a otro y no tiene documentación y la policía se da cuenta, te puede clavar una multa de casi 10.000 euros. Si alquilas un piso o alquilas una habitación a una persona que no tiene papeles, multa. De esa manera lo que se está generando es una criminalización de la solidaridad y están generando, gestando un proceso de fracturación, de descohesión, donde ni siquiera se garantiza lo más básico que sería la coexistencia. Este es como el marco de lo que ha sido el caminar de los procesos migratorios. Y ahora nos enfrentamos a el cuarto Foro Social Mundial que vamos a realizar en la ciudad de Quito, Ecuador. Y esto es muy importante. ¿Por qué en Quito, Ecuador? En primer lugar, porque Ecuador realmente se ha convertido en un paradigma de las migraciones. Ecuador tiene el 25% de su población, recordemos que Ecuador tiene una población de 12 millones de habitantes, donde juega un rol muy importante la población indígena y donde las políticas, como mencionamos antes, políticas que muchas de ellas fueron dirigidas por el señor Enrique Iglesias, actualmente el presidente de uno de los elementos más nefastos que se han construido en menoscabo de gran parte de los derechos humanos de los migrantes, que se llama la Secretaría General Iberoamericana, porque al fin y al cabo se ha convertido en un instrumento al servicio de las grandes transnacionales europeas y particularmente las transnacionales del Reino de España, en función de una suerte de recolonización de los países de Iberoamérica, gestando realmente un menoscabo de derechos fundamental importante.